Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto, Marcelo. Juan Manuel de este lado. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, muy bien. Ya te dejo de anfitrión y te veo en un rato en la facultad. Perfecto, ¿cómo no? Un abrazo entonces, hasta luego. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Para la clase de hoy, lo que estaba previsto era trabajar un tema que, si bien no es un tema que, digamos, ofrezca demasiadas complicaciones, ni tampoco podría decir que es un tema medular. Diría que sí tiene su trascendencia desde la perspectiva de la utilidad práctica, ¿no? De hecho, todo el tema vinculado a lo que se llamaría la clasificación de los tipos penales, para algunos sería una suerte de parte general de la parte especial. Es decir, nosotros ahora estamos estudiando la parte general, ¿no? Y ustedes tienen presente que dentro de poco van a tener que estudiar, probablemente el cuatrimestre que viene, Derecho Penal 2, que es la parte especial. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que sería importante como proyecto para nuestra currícula. No logramos que prosperara la idea hasta ahora de unificar la parte general y la parte especial. De hecho, en el viejo blog de la cátedra había un documento donde se explicaba esta idea y se les pedía la opinión a los alumnos. Y la idea de hacer esto en realidad tenía por base la circunstancia de que cuando uno explica la parte general y muestra un determinado modo de analizar ese fenómeno unitario que es el delito, ustedes ya a esta altura, con lo que han ido eh, escuchando y estudiando en las clases precedentes, tienen en claro que hay distintos modelos explicativos de teoría del delito, que aunque decimos teoría del delito, no es una teoría, sino que en realidad hay muchas, con distintas bases. Y en realidad yo creo que la parte especial es al fin y al cabo algo así como una parte general aplicada. Es decir, de lo que se trata cuando ustedes llegan a la parte especial es de ver los tipos penales y aplicar sobre ellos, sobre las distintas figuras, la matriz de conocimiento que ustedes obtuvieron al estudiar la parte general. Y entonces, digamos, siempre me pareció que sería importante que no hubiera una suerte de divorcio teórico entre aquello que se viene desarrollando como modelo de parte general y lo que se va a terminar aplicando en la parte especial. El tema de la clasificación de los tipos, insisto, no es un tema complicado. De hecho, ustedes en el campus tienen un artículo que escribió uno de los docentes, el profesor Gómez Urso, que es un artículo muy detallado, digamos, que tiene un nivel de clasificación muy minuciosa. Yo diría que es una clasificación, la que ha realizado Facundo, que es muy completa. A veces en los manuales, cuando miran el punto de las clasificaciones, traen menos clasificaciones que la que trae este artículo. No es que tuvieran que saber minuciosamente hasta el último detalle de cada una de las clasificaciones, pero en esto sí lo que es importante es tener más o menos en claro de qué se trata cada una de ellas, es decir, los conceptos básicos. Hay cosas que no las van a poder percibir acabadamente en una explicación ahora, simplemente porque no llegaron todavía al nivel de conocimiento en el marco de la teoría del delito que les permita acceder con facilidad. Si bien lo vamos a ver, después una de las clasificaciones se vincula con qué sé yo, por ejemplo,
el tipo de conducta humana, ¿no? Y entonces van a ver que hay tipos activos y omisivos. Y van a ver omisión propia y omisión impropia. Y entonces explicar ahora la omisión impropia, explicar la omisión en sí misma, que es una estructura típica propia, individual, distinta. Cuando lleguen a la unidad 8 van a ver que hay una estructura de análisis para el tipo doloso, hay otra para el tipo omisivo y hay otra para el tipo imprudente. Pues claro que para explicar que en la clasificación existen los tipos omisivos no podemos explicar el contenido de la bolilla 8, pero sí simplemente brindar la noción más básica. Entonces, eso, algunas de las clasificaciones de las que vamos a hablar muy rápido, tal vez ahora no les sea tan sencilla. Digamos, alguno me haga el cargo de decir, ya dijo 2 veces que esto es fácil y sin embargo no estoy entendiendo nada. Pero en la medida en que van avanzando en la comprensión de la materia, en el estudio de la materia, van a ver que la clasificación, que ahora por ahí no parece tan sencilla, en el fondo la es. En la propuesta que hace Gómez Surso, él divide básicamente en 11 criterios de clasificación. Esos 11 criterios se vinculan con la concreción de la descripción legal, las formas de afectar un mismo bien jurídico, el modo de individualizar la conducta humana, el tipo de acción, el momento de consumación de la acción, las calidades requeridas en el sujeto activo, el número de sujetos activos, la titularidad del bien jurídico, el modo en que se individualiza el pragma conflictivo, la intensidad de afectación al bien jurídico y finalmente, según el tipo subjetivo. En esta propuesta, no se enrosquen ahora anotando, esto está en el campus, está el artículo, lo miran y lo pueden leer en detalle de allí. Lo que me interesa señalar entonces es que se ha hecho una compleja clasificación siguiendo 11 criterios distintos. Te envía para corroborar que esté todo bien, datos, ubicación. Pero eso lo hace en el momento. Alexis Fernández tiene abierto el micrófono, ahí ya lo cerró, perfecto. Bueno, entonces, sobre la base de qué se van haciendo este tipo de clasificaciones, ¿por qué se hacen? Cuando ustedes leen la parte especial del código, van del artículo 79 para adelante, cuando ustedes ven el universo de delitos que están descritos en distintas leyes especiales, no pierdan de vista que hay probablemente más tipos en leyes especiales que los que hay en el propio Código Penal. Advierten rápidamente de la lectura sucesiva de esas descripciones de conductas prohibidas, que están redactadas de distinto modo, con distintas técnicas, y que es posible reconocer rasgos comunes en distintos tipos penales que permiten, si se quiere, agruparlos, sistematizarlos, asociarlos en función de aquello que tienen de semejante, de aquello en que se parecen. Y entonces, fruto de estos agrupamientos, que como han visto pueden seguir distintos criterios, se elabora esta tarea de sistematización, que insisto, para algunos sería una suerte de parte general de la parte especial, porque ahí es donde hay que rastrear cómo hacerla. Cuando uno mira el Código Penal, ve que el Código Penal está estructurado en su libro segundo, en su parte especial, en función, los delitos
se estructuran en función de determinados bienes jurídicos. Y esa estructuración, siguiendo un determinado bien jurídico, además, no es una sistematización, digamos, aleatoria. Tampoco es una sistematización alfabética. La sistematización que ofrece la parte especial es una sistematización que procura poner en claro, a través de la secuencia, cuál es el esquema de valores regente en nuestra sociedad. Digamos que, en un ejemplo de simplificación extrema, tal vez simplemente mirando el índice del código y viendo el orden en que están organizados los tipos de la parte especial, uno podría aventurar cuál es la ideología predominante en ese código. Si, digamos, uno se encuentra con que la parte especial empieza con los delitos contra el Estado, los delitos contra la administración pública, entonces podría estar apostando que ese tipo de organización social pone en el primer lugar al propio Estado y relega al individuo en la consideración. No es lo más importante la persona individual, sino el conjunto social. Si uno mira un código de matriz liberal como el nuestro, digamos, un código de matriz autoritaria, un código que empieza por el Estado, sería el viejo código Rocco italiano, ¿no? Que está estructurado así. El nuestro, si ustedes miran, lo primero que hay es los delitos contra las personas. Es decir, el primer valor a preservar, el más importante, es el ser humano, es la persona, es el ciudadano. Y eso también impacta incluso en el esquema de penas. O sea, las penas más graves, ¿a qué se reservan? Aquellas conductas que afectan más gravemente ese valor superior, que es la persona. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo penal que tiene la pena más grave? Pues claro, el homicidio. Digamos, la destrucción del bien jurídico vida. ¿No? Y así subsecuentemente. Esto no quiere decir que en determinados contextos uno no debiera estar proponiendo o sugiriendo que tal vez tengamos un cierto déficit de respuesta en alguno de los delitos contra la administración pública. A veces uno se encuentra con que los delitos contra la administración pública, por ejemplo, los delitos de corrupción, los delitos de los funcionarios públicos, tienen penas que en realidad son bajas comparativamente con las penas que tienen otras conductas. Y nadie ignora que estas conductas que afectan, digamos, bienes jurídicos macrosociales, pueden tener un impacto dañoso, realmente de mayor significación, que aquellas conductas que se limitan a afectar bienes jurídicos individuales. O sea, bien podría haber algún tipo de revisión allí. Pero en general la estructura ofrece esta idea. Por ejemplo, el anteproyecto del Código Penal de 2014 modificaba esto parcialmente y ¿qué hacía? Ponía adelante de los delitos contra las personas los delitos de lesa humanidad. Digamos, como diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo peor en materia de delitos que puede pasar? Un delito de lesa humanidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, un genocidio. Entonces, eso está
arriba. Y eso entonces tiene que tener la máxima pena. Fíjense que cuando después vean el tema de individualización de la pena y las penas en particular, uno de los problemas que tenemos cuando se trata de determinar cuál es el máximo de la pena vigente en nuestro país es una cierta incongruencia entre nuestro derecho interno y el derecho internacional al que adherimos voluntariamente por convención, y que de pronto estaría previendo la posibilidad de que sea más grave una pena contra un delito común, o por un delito común, mejor dicho, que un delito de lesa humanidad. Esta es parte de la discusión que van a ver allí. Pero bien, en concreto entonces, el código expresa una arquitectura que da una primera sistematización, une tipos penales en relación a la afectación de bien jurídico que les es común, que puede ser de distinta forma y con distinta intensidad, y por eso son distintos tipos penales con distintas penas. Y entonces, digamos, esta sería la clasificación más primaria de todas, simplemente la que ofrece el índice del código. El libro segundo organiza títulos en función de determinado bien jurídico, que va a tener esa función teleológica de interpretación, o sea, se trata de la conducta debe afectar el bien jurídico que indica el título que integra el capítulo donde está puesto el artículo de que se trate. Y entonces ahí tienen una primera. ¿Para qué sirven estos modos de agrupación? Bueno, por un lado, por supuesto que nos facilita la tarea de resolver casos, ¿no? De resolver casos, tanto en un ejercicio académico, como podríamos hacerlo o lo hacemos durante el curso, o sobre todo resolver casos reales, casos en el sistema judicial. Las sistematizaciones nos permiten, digamos, una suerte de predeterminación acerca de cómo hacer la tarea de subsunción. Digamos que cualquier operador judicial, ¿no? Teniendo en claro la sistematización de la figura penal de que se trate, va a ver facilitada su tarea, ya sea de acusar, de defender o de juzgar, porque va a tener presente cuáles son los elementos integrativos, cuáles son las características que rodean a esa particular clasificación de figura, y entonces va a saber qué es lo que tiene que probar, por ejemplo, si fuera un acusador, o tener muy claro qué cosa no pudo probar el acusador, un defensor, para postular lo contrario, para decir que esa conducta no encaja en ese tipo penal, ¿no? También es importante que la tenga en cuenta esta sistematización el legislador, porque eso haría que su tarea fuera más perfecta, ¿no? Y que aquello que en un determinado momento desea criminalizar originariamente o modificar el modo en que estaba criminalizado antes, se haga del mejor modo y entonces se satisfaga más adecuadamente las exigencias del principio de legalidad, ¿no? Particularmente en clave de taxatividad. Ustedes recuerdan cuando vieron Principios que lo que se espera es que el legislador sea lo más preciso posible. Lo que pasa es que es claro que las limitaciones que ofrece el lenguaje y la multiplicidad de modos en que pueden acontecer los eventos que nos interesen desde el punto de vista penal hacen imposible
que la taxatividad sea, digamos, extrema, ¿m? Sea perfecta, total. Entonces, vinculemos esto con el primer criterio de clasificación. Habíamos dicho, según la concreción de la descripción legal, es una de las clasificaciones más comunes, y que nos habla de tipos cerrados y tipos abiertos. La verdad es que en el fondo, aún los tipos que llamamos cerrados son tipos abiertos. Es decir, no existe, no es posible que exista el tipo perfectamente cerrado. Que el legislador pudiera haber incluido absolutamente en la redacción de la figura la totalidad de las condiciones exigidas para la subsunción de la acción. Un tipo absolutamente cerrado tendría que ser de una minuciosidad tal que sería contraria a la idea justamente de generar un arquetipo abarcativo de un universo de situaciones, ¿no? Entonces, el tipo cerrado, conceptualmente, implica que el legislador incluyó en la descripción todas las condiciones exigibles para que se subsuma una acción allí, en esa figura. Dicho esto, insisto, la verdad es que en algún punto, aún el tipo cerrado es abierto. Es decir, va a tener que ser el hecho, el factum que nos importa, reconducido e interpretada esa reconducción hacia la figura. Y entonces, por el contrario, uno diría, los tipos abiertos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los tipos abiertos no individualizan totalmente la conducta prohibida. Estos tipos, por definición, por la forma en la que están estructurados, exigen que el juez los llene, los complete. Y para hacerlo, digamos, no va a poder guiarse naturalmente por arbitrio, por capricho, no va a ser un inventor de una tipicidad, sino lo que va a hacer es, en función de determinadas reglas generales que están fuera del tipo penal y que pueden encontrarse en otras partes del ordenamiento jurídico en su integridad, o en otros ordenamientos normativos que incluso a veces pueden ser de igual o de inferior jerarquía, o en la vigencia de determinadas pautas éticas, sociales o de costumbres, porque es una actividad que no está reglamentada, va a tener que ir a buscarlo allí para integrar el tipo. ¿Mm? ¿Cuáles serían los tipos abiertos por antonomasia dentro de esa gran división de estructuras típicas de la que hablamos hace un rato? ¿Cuáles serían, les parece a ustedes, aquellos que, por definición, por estructura, han de ser abiertos?
Algunos seguramente lo leyó, se supone que ya más o menos lo leyó, lo escuchó en una clase grabada, algo miró de esto, o bueno, traten de sacarlo por deducción, ¿no? ¿Cuáles serían? Hay una gran categoría de delitos en las que el legislador no puede hacer otra cosa que dejar en manos del juez la integración de la conducta prohibida. Hola, los tipos de imprudencia. Exacto. Bueno, acá Walter aporta cuál es la categoría. Los imprudentes. No hay manera de que el legislador pudiera incluir dentro de la descripción todos los modos en que se podría producir un resultado disvalioso por hacer de más o hacer de menos, o no ajustarse a un reglamento, o no cumplir con la lex artis. Entonces, en esos casos, el juez va a tener que determinar en el caso concreto cuál era el deber de cuidado que no se cumplió, cuál fue la introducción del riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en el resultado y que por eso hace que podamos hablar de una atribución de responsabilidad. Recuerden que cuando uno habla de imprudencia, básicamente el delito culposo, el delito imprudente, por definición, uno dice, es una conducta disvaliosa, es un resultado que se produce sin que la gente lo busque. ¿No? Recuerden cuando se hablaba de la teoría de la coacción psicológica en materia de pena y decíamos, bueno, la teoría de la coacción psicológica podría funcionar adecuadamente si lo que estamos hablando es de una aproximación racional al delito, es decir, yo estoy planificando la conducta delictiva y entonces en el esquema de esa toma de posición yo podría tener en cuenta una serie de factores como, por ejemplo, qué pena me aplicarían si me pescaran. Pero la verdad es que si yo lo único que tenía en mi cabeza era que estaba apurado por volver a mi casa y lo que yo quería era llegar rápido a mi casa y por eso manejé a exceso de velocidad o no frené lo suficiente en una esquina y lastimé a alguien, yo nunca formó parte de mi paquete de proyecto lastimar a alguien. Lastimé a alguien sin querer lastimarlo. Lastimé a alguien porque no hice aquello que la situación concreta reclamaba. En el caso del tránsito vehicular, reclamaba normativamente. Hay reglas de conducir. No puedo manejar de la manera que quiero, debo manejar de la manera que reglamentariamente se me permite. Fíjense una cosa, aún manejando, cumpliendo todas las reglas de manejo, igual se podría producir una situación disvaliosa. Igual se podría producir un daño para una propiedad o para una persona. ¿Y cómo llamamos a esa situación? ¿Delito? ¿Cómo la llamamos? Puede ser que sea culpa, cobro con culpa, negligencia. No, sí, estamos hablando del tipo imprudente o culposo. Lo que estoy diciendo es que hay circunstancias en las que, aún manejando de acuerdo al reglamento, o sea, aún cumpliendo con todo lo que las reglas de conducir me piden, igual
puede pasar un resultado disvalioso. ¿Sería un injusto penal? Si fuera un injusto penal, estaríamos hablando ya de que tenemos prácticamente todo lo que sería delito adentro, solo lo que faltaría es que además fuera culpable, ¿no? Pero Puede ser, profesor, puede ser caso... coloquiales, en términos coloquiales, cuando pasa esta situación en que alguien venía cumpliendo con todo lo que tenía que cumplir y sin embargo algo pasa. Un accidente. Así es, un accidente, ¿no? Aunque parezca una cosa de perogrullo, es importante no perderlo de vista, porque cada vez estamos más influenciados por una idea por la que parece que ahora cualquier situación que se produzca en el marco de una determinada actividad riesgosa es delito, cuando simplemente puede ser accidente. Porque la clave, y lo vamos a ver bien cuando estudiemos la estructura imprudente, la clave es que el riesgo que se introduce debe ser jurídicamente desaprobado para que pueda haber responsabilidad. Es decir, nosotros como seres sociales estamos dispuestos a convivir con muchos riesgos, porque en el costo-beneficio entre correr el riesgo y no correrlo, usar la cosa riesgosa o no usarla, concluimos que vamos a usarla y que vamos a asumir la posibilidad de que riesgos se concreten, porque pasarán. Se muere mucha gente por año en accidentes de tránsito. Dije accidentes de tránsito. También se mueren muchos en delitos de tránsito, pero son cosas distintas. Una cosa es un accidente y otra cosa es un delito. Sí, profesor, ¿Por qué son distintas? Porque, sí, Lucian. Sí, le hago una consulta, pero no sé si haga la diferencia entre accidente. Haga la diferencia entre accidente y delito. Nosotros igual, usted como juez, tiene que ir a la teoría del delito. No, por supuesto, la herramienta de la teoría del delito lo que te va a permitir es descartar el caso que es un accidente del caso en que justamente hay un delito. La teoría del delito, a través de la estructura del tipo culposo, te va a decir que lo que tenés que verificar es que haya la introducción por el agente de un riesgo jurídicamente desaprobado. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que ver? Vas a tener que ver si se cumplió o no se cumplió con las reglas de tránsito. Si se cumplió con las reglas de tránsito, e igual pasó algo por lo que el resultado se produjo, entonces vas a tener un accidente. ¿Por qué? Porque, Profe, por ¿puede ser un ejemplo? puede haber estallado un neumático, se puede haber cortado la punta de un eje, por un defecto de material se puede haber trabado el volante. Y esa persona que venía a la velocidad que tenía que venir, en el sentido en que tenía que venir, con la habilitación, con carnet que correspondía, es decir, esa persona que estaba manejando absolutamente dentro de las reglas de tránsito, puede haber dañado a otra cosa, a otro coche, o puede haber dañado a una persona. Pero no introdujo un riesgo jurídicamente desaprobado, y aunque haya un resultado disvalioso, no va a haber delito. La teoría del delito te va a dejar en claro que no hay delito. Que no te vas a guiar simplemente por criterios de resultado objetivo. Cuando empiecen a ver mañana la teoría de la acción, van a ver que la forma más primitiva de análisis de la acción es aquella que se llamaba la teoría de la conditio sine qua non. Entonces, quien pone una condición, pone una causa del resultado, ¿no?
Entonces, el que construyó la cama en la que se produjo el acto de violación sería responsable de la violación. ¿Por qué? Porque si no hubiera estado la cama, no se hubiera producido el hecho. Veo caras extrañas, como que no les cierra. A ver, según la teoría de la condictio sine qua non, cualquiera que pone una condición pone una causa. Digámoslo así. Es una cadena que no termina más. En esa cadena de causalidad que no termina jamás, la culpa de todos, si ustedes fueran creyentes, la tiene Dios, porque creó el hombre a su imagen y semejanza, porque creó al hombre. Si no lo hubiera creado, no hubiera pasado. Bueno, por supuesto que los resultados, la atribución de resultados en ese contexto es absolutamente irrazonable. Un señor le estalla un neumático que exteriormente estaba en perfecta... Todo perfecto, busquen. Hizo la BTV el día anterior. No había ningún rastro externo de que pudiera tener ningún problema. No había nada que hiciera sospechar, absolutamente nada. Pero por un defecto de material, el neumático estalló. Y el coche se desvió. Y justo venía cruzando una persona y la atropella. Y a esa persona le fractura una pierna. Y esa persona, con la pierna fracturada, es reclamado que venga una ambulancia para atenderlo. Y lo suben a la ambulancia y lo llevan al hospital. Y en el hospital lo intervienen por la fractura, le hacen una operación, le ponen el sostén para la pierna que corresponde. Una vez que termina la operación, lamentablemente ingresa en el cuerpo de esta persona una bacteria que genera un proceso infeccioso generalizado por el que 72 horas después murió. El que venía conduciendo el coche en el que estalló el neumático, ¿es autor de homicidio? No. No, ¿no? Aún sin saber No. exactamente cuál sería la respuesta técnica, intuitivamente se dan cuenta que no. Que no puedo llevar tan atrás la relación causal, por vía de la teoría del condictio sine qua non, para situar responsabilidad en aquel hecho. Bueno, pero lo que pasa es que esa persona estaba en el hospital por culpa del accidente. Si hacemos como una cadena, tendría que ser responsable también. Más allá que no fue un accidente, más allá de todo eso, que es un dolor de cabeza, porque esa persona va a ser imputada hasta que se compruebe su inocencia, ¿no? Pero el punto es, si debe o no debe ser imputada. Para mí, desde mi punto de vista, no es imputable, porque, o sea, el daño se produjo al final, la muerte fue un accidente, una infección, y la persona, si bien, o sea, chocó a esta, no fue, o sea, no obró con dolo, ni siquiera con culpa o negligencia, tenía todo el auto al día y por un desperfecto técnico tuvo el accidente, pero no es imputable. Profe, para mí no lo pueden imputar por lesiones, más que nada, pero no por el homicidio. No, él por el A accidente. ver, por el fíjate una accidente- cosa. Fíjense una cosa, no quiero enroscar la cosa demasiado porque estamos hablando de clasificación de tipos penales y no estamos yendo, ¿no? Pero el punto sería que en sentido estricto ni siquiera sería responsable de las lesiones. Porque lo que hubo es un accidente. Claro, ni siquiera hay delito, tal cual. No hay delito. Exacto. ¿Hay una persona que se lesionó? Sí, claro, hay una persona lesionada o hay un coche roto.
Y eso puede generar responsabilidad, por ejemplo, a título civil, de reparación del daño. Pero no hay delito, porque esa persona no introdujo un riesgo jurídicamente desaprobado. Y todos, con conciencia o sin conciencia de ello, estamos de acuerdo en convivir con esa situación. Si nosotros fuéramos unos extremistas totales que dijéramos queremos evitar que estos riesgos existan, entonces nos tendríamos que juntar, no sé, en el estadio, donde, en un lugar en asamblea, para decir, miren, pongamos en una columna todos los beneficios que tiene que manejemos coches. Y pongamos en otra columna todas las contras. Y decidamos qué hacemos. Si pensamos que nos conviene manejar coches, sabemos ex ante, sabemos que es inevitable, que es imposible que no suceda algún accidente. Alguien se va a lastimar, algo se va a romper. Pero no nos importa. No nos importa. Estamos de acuerdo en que vamos a convivir con eso. ¿No nos importa nada de nada? No, por supuesto que no. Algo nos importa. Sabemos que hay un riesgo y vamos a tratar de minimizarlo. ¿Y cómo tratamos de minimizarlo? Reglamentándolo. Nos ponemos todos de acuerdo y decimos, bueno, sí, manejar los coches, que anden en coche tiene muchas ventajas, tiene algunos problemas. Vamos a hacer una cosa. Organicemos el tránsito. Pongamos sendas peatonales para que la gente cruce. Fijemos reglas de velocidad. Exijamos determinados controles para los vehículos. Pidamos que tenga que rendir un examen el que los va a manejar. ¿Se dan cuenta? Es decir, ponemos una serie de requisitos y decimos, bueno, miren, vamos a tratar de minimizar los riesgos, pero los riesgos existen y van a pasar. Lo que no puede pasar después es que actuemos, en cualquier caso, como si eso no formara parte del paquete, como si no pudiera suceder. No sabemos qué va a suceder. ¿Cuándo va a haber responsabilidad penal? ¿Cuándo va a haber delito? Cuando se trate de un riesgo jurídicamente desaprobado. Si el riesgo es jurídicamente aprobado, pues no hay delito. Resultado va a haber, pero no va a haber delito. Si el riesgo es jurídicamente desaprobado, entonces tenemos un primer paso para ver que hay delito, que puede haber delito. Después vamos a ver si ese riesgo jurídicamente desaprobado es el que se concretó en el resultado o es otro. Pero eso lo vamos a ver después, con más detalle. Por lo pronto, la categoría de los imprudentes es una categoría que por definición los tipos son abiertos, porque el legislador no puede incluir en la descripción todas las posibles maneras en que algo suceda o por imprudencia, que es un hacer de más, o por negligencia, que es un hacer de menos, o por incumplimiento de todos los posibles reglamentos de las profesiones reglamentadas, o por incumplimiento de la lex artis, de la forma en que ese tipo de oficio, de profesión o lo que sea, habitualmente se realiza. Después hay una categoría que no se menciona tan usualmente y que puede ofrecer algún tipo de dificultad diferenciadora, como es los tipos con reglas ejemplificativas, que
que para algunos son más bien tipos abiertos. Y otros dicen que en realidad lo que pasa es que hay una descripción que brinda una serie de ejemplos que tiende a orientar el modo en que el tipo se integra. Es decir, en la forma en que está redactado, es tal que el supuesto de hecho que el intérprete tiene lo debe comparar con esos ejemplos para ver si se ajusta a la lógica de esa descripción o no. El ejemplo que se suele dar es el del 172. El 172 del Código Penal es el tipo de estafa. Fíjense cómo está redactado. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, y acá está el punto clave, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. ¿Qué son todo lo anterior? ¿Qué es nombre supuesto, calidad simulada, falso título, influencia mentida, abuso de confianza, aparentar bien, crédito, comisión, empresa o negociación? ¿Qué es todo eso? Es una descripción de ejemplos. ¿De ejemplos de qué? De lo que está prohibido, que es defraudar a otro mediante cualquier ardid o engaño. Después el otro problema que suele incluirse dentro de esta clasificación es el tema de las leyes penales en blanco, que creo que eso ya lo vieron. Digamos, en la ley penal en blanco lo que hay es un tipo penal que tiene prevista con toda claridad cuál es la consecuencia, cuál es la pena, pero que lo que sería el segmento del precepto no está suficientemente individualizado porque nuevamente sería necesario reproducir una serie de reglas muy amplias y además que se van modificando, y entonces se crea una norma que dice, por ejemplo, al que no cumpliere con las reglas de sanidad animal, entonces le será aplicable tal pena. Es claro que es tal pena y es claro de que lo que se trata es de no cumplir con las reglas de sanidad animal. Uno dice, pero ¿y cuáles son? Bueno, tenés que ir a mirar cuál es toda la reglamentación sanitaria animal para saber si encuadra o no encuadra la conducta en el tipo. Después tenés, digamos, según las formas de afectar el bien jurídico, tipos básicos y tipos derivados, o sea, tipos que pueden ser agravados o tipos atenuados. Es decir, en el tipo básico se describe en su forma más elemental, más simple, cuál es la conducta prohibida, y en el tipo atenuado y en el tipo agravado se le agregan una serie de circunstancias por las que se entiende que esa conducta básica con ese aditamento o bien merece menos pena o bien merece más pena, de acuerdo a cómo se haya integrado en el caso concreto la conducta. A veces aquello que se agrega puede ser en sí mismo delictivo, por ejemplo, que produzca un daño o que se realice a través de coacciones. A veces no es delictivo en sí mismo el agregado, por ejemplo, que
qué sé yo, que por ejemplo se haga con escalamiento. Escalar no es delito en sí mismo. ¿Mm? O que se haga en un lugar público, o que se haga en un estado de emoción violenta. Ninguna de esas descripciones son descripciones de delitos, pero son descripciones de factores que se integran a la conducta básica y que sirven para calificarla hacia arriba o hacia abajo. Después tenemos tipos autónomos o dependientes, también dentro de la misma clasificación, que es una clasificación a la que en realidad no se le da un valor dogmático propio. En general, la mayoría de los textos directamente ni la mencionan. De acuerdo al modo en que esté individualizada la conducta, se puede hablar de tipos activos, de tipos omisivos. Los omisivos pueden ser omisivos propios u omisivos impropios. La diferencia entre uno y otro es que en uno hay una determinada exigencia de calidad por parte del autor, de la gente, y en el otro no. Digamos, un tipo omisivo propio lo podemos cometer cualquiera. Un tipo omisivo impropio lo puede cometer únicamente la persona que tiene una vinculación singular con el bien jurídico, que cumple respecto de ella un rol de garante. El rol de garante es un rol que implica una obligación de fomento o de preservación del bien jurídico. Aunque esta temporada no fue una muy buena temporada para ir a la playa, en la playa tenemos siempre un buen ejemplo de quién tiene el rol de garante y quién no lo tiene. Cuando estamos en la playa y comienza esa parte del espectáculo de la tarde, que es que alguien se mete más allá de donde debiera y entonces empieza a pedir auxilio. Bueno, hay mucha gente que está parada mirando lo que está pasando y sin embargo sigue tomando mate, sigue charlando, comenta, uy, mira, parece que allá hay uno que está haciendo señales. Y sin embargo, no vemos que al otro día se estén promoviendo denuncias penales a título de responsabilidad omisiva para los que se quedaron comentando el evento. Y eso es porque en realidad en la playa hay una persona que por decisión unilateral, por vínculo contractual, tiene obligación de intervenir. ¿Qué es quién? El guardavidas. El guardavidas, obviamente. Entonces, ese es el que tiene el rol de garante. Ese es el que, si se queda tomando mate, al otro día va a tener una causa penal. Porque de todos los que estaban en la playa, ese es el único que tenía la obligación de intervenir. Ese es el único cuya omisión está tipificada. Es un caso particular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una omisión propia y una impropia? La propia la podemos cometer todos, la impropia solo quien tiene rol de garante. Según el tipo de acción, se habla de una clasificación que habla de acción simple, es decir, de un solo acto, o de acción compuesta, es decir, que se requiere para afirmar la tipicidad que se realice más de una acción. Esto da lugar a la subclasificación, esto mírenlo directamente en el texto, complejos, acumulativos, alternativos, etc. Según el momento de la consumación se habla de tipos instantáneos y tipos permanentes. Los instantáneos se consuman en el mismo momento en que la conducta se despliega. El falso testimonio se perpetra en el mismo momento en que profiero la falsedad. Es inmediato. En otros casos, la consumación no se logra en un solo instante, sino que hay como una consumación que se mantiene en el tiempo, que permanece o que continúa. Entonces, por ejemplo,
en la privación de libertad, en un secuestro, hay un estado de consumación. Es cierto, comienza en el momento en que privé de la libertad, pero no se agota en la privación de libertad, sino que dura ese estado de consumación todo el tiempo que dura la privación de libertad. Y esto, por supuesto, que tiene una serie de repercusiones importantes. Por ejemplo, hasta desde cosas tan prácticas como a partir de qué momento voy a contar el plazo de prescripción de la acción. ¿No? De acuerdo a la calidad que requiera en el sujeto, se habla de delitos comunes o delitos especiales. Los delitos comunes son los que cualquiera de nosotros puede cometer. Normalmente son los que empiezan la descripción diciendo el que matare a otro. O sea, cualquiera que matare. ¿Mm? ¿Quién realizare tal cosa? Cualquiera que lo hiciere. En el delito especial se requiere que la gente tenga una determinada calidad. Por ejemplo, solo puede cometer evasión tributaria quien es el obligado tributario. Quien no lo es no puede ser autor. O sea que yo tengo que ver primero si es el obligado tributario. Si lo es, puede ser el autor. Si quien despliega la conducta no lo es, solo puede ser partícipe, pero no puede ser autor. Todo esto lo van a ver mucho mejor cuando veamos todos los temas de participación, ¿no? Los delitos son especiales propios cuando esa calidad especial es un elemento del tipo, o especiales impropios cuando en realidad hay un tipo básico de recogida que de todas maneras permite que la conducta siga siendo tipificada, siga siendo delito. Por ejemplo, en un homicidio calificado, ¿no? Por ejemplo, por el vínculo. Es un delito especial impropio. ¿Por qué? Porque si matamos dos, voy yo no sé, con cualquiera, con Jorge, a matar a alguien. Jorge no sabe que ese alguien al que vamos a matar es mi padre. Yo tengo la característica especial para cometer el parricidio, el homicidio calificado, y Jorge no la tiene. Pero sin embargo, lo que está haciendo Jorge no va a ser el homicidio calificado, pero va a seguir siendo un homicidio. Un homicidio simple. Por eso digo que está el tipo básico de recogida. Le falta la característica del tipo agravado, pero al autor, pero está realizando de todas maneras el tipo básico. De acuerdo al número de sujetos activos, hay unisobjetivos o individuales y plurisubjetivos o colectivos, es decir, que requiere más de una persona, de acuerdo al bien jurídico en función de la estructura, individuales o comunes, si son que afectan bienes jurídicos individuales o bienes jurídicos macrosociales. De acuerdo a la forma en que se individualiza el pragma conflictivo, vamos a tener delitos de resultado, que son aquellos que reclaman que se produzca esa modificación material del mundo exterior, delitos de actividad, o también llamados de mera actividad, que no lo reclaman. El ejemplo clásico es ese del falso testimonio que acabo de mencionar hace unos momentos. De acuerdo a la intensidad con que afecten el bien jurídico, van a poder ser de lesión o de peligro, y el peligro podrá ser concreto o abstracto, y cuando el peligro sea abstracto veremos que hay problemas ahí de discusiones de constitucionalidad posible. También hay quienes proponen hoy día que todos los delitos son de resultado, lo que pasa es que en algunos casos el resultado es una lesión, y en otros casos el resultado es un peligro. Y siendo así, no habría lugar a los delitos de peligro abstracto. Cuando digo peligro abstracto, ¿qué estoy queriendo decir? Que no es verificable en realidad una situación de peligro, sino que el legislador la presumió.
un delito de peligro abstracto es en realidad un delito en el que digo que hay peligro de peligro. Hay peligro de que sea peligroso. No es una situación que deba probar en concreto. Basta simplemente comprobar esa situación que para el legislador, de acuerdo a su experiencia común, dice, esto es peligroso. No importa si en el caso concreto hubo peligro para alguien. Existe el peligro de que exista un peligro. Y eso alcanza esa extensión tan lejos del principio de lesividad es la que genera la discusión, que la verán después más adelante en detalle, acerca de la constitucionalidad o no de este tipo de estructuras. Profe, Y la una última, sí. ¿Puede volver a repetir la diferencia entre especial propio o impropio? Pues se me confunde con delito común en el caso este que había dado del homicidio. En el especial impropio hay un tipo básico de recogida. Es decir, aunque la gente no tenga la calidad que reclama el tipo especial, está realizando de todas maneras un tipo básico común. Por eso usé el ejemplo del parricidio. Digamos, ¿quién puede cometer un parricidio? Claro, Un hijo respecto de un padre. Sí. Entonces, en ese sentido, es un tipo especial. Para poder cometerlo se necesita tener el vínculo familiar. Sin embargo, no es un tipo especial propio como la evasión, en la que no hay un tipo básico de recogida. O podés ser autor o no podés ser autor. O vos sos juez y prevaricás, o no sos juez y no podés prevaricar. Y punto. Bien. O vos sos funcionario público para malversar los fondos públicos, o no lo sos. Y si no tenés la calidad, lo que haces no es nada, no está tipificado. ¿Me explico? Perfecto. En el especial impropio se requiere una calidad, pero si se realiza sin esa calidad, hay un tipo básico del que no te podés escapar. Jorge, que vino conmigo, no tendrá vínculo familiar. Y además no debe conocer que existía el vínculo familiar, porque si lo conociera entonces sería partícipe del calificado. Pero Jorge, que no sabe, no tiene la calidad y no sabe que yo la tengo, y viene conmigo a matar, no va a poder ser el autor del parricidio, pero sí va a ser el autor de un homicidio. Simple, que es un tipo básico. Mató a otra persona, eso es lo que hizo. Bien. Ok. Última que nos quedamos, según el tipo subjetivo, bueno, tipos dolosos, tipos imprudentes. Los dolosos a veces pueden tener elementos distintos del dolo en el tipo subjetivo, eso lo van a ver cuando miren la clasificación de la estructura dolosa. Y después tenemos los imprudentes y finalmente los delitos calificados por el resultado y preterintencionales. Con esto más o menos, después las últimas clasificaciones, mírenlas, ahí están bien explicadas en el artículo de Gómez Urso, tienen más o menos el sentido y las notas principales de la clasificación de los tipos penales. ¿Alguna pregunta sobre esto que charlamos hoy? No. Acá veo una pregunta que dice sobre la medida que va a tener el parcial. Lo último que recibí hace apenas 1 hora y media es un mensaje de la Secretaría Académica conforme al que me indican que la modalidad va a tener que ser virtual. Por lo menos el primer parcial y el recuperatorio va a tener que ser virtual. Eso es lo que se habría resuelto en el Consejo Académico el día viernes. Les aseguro que no pude ni leer completo todo el detalle, pero lo único que quedó claro es eso.
Si va a ser virtual, como les dije el primer día, utilizaríamos la misma técnica que usamos el año pasado, es decir, lo que haríamos es un examen por multiple choice, secuencial, progresivo, aleatorio. Esto quiere decir que el cuestionario que ustedes van a tener, cada uno va a tener un cuestionario distinto. El sistema reparte las 20 preguntas sin que coincidan. Es progresivo, no pueden responder la siguiente hasta que no responden la precedente. Pues es secuencial progresivo. No puedes responder la 2 si no respondiste la 1, la 3 si no respondiste la 2. Y una vez que pusiste la crucecita, no hay posibilidad de ir atrás a cambiar nada. Va a haber asignada una X cantidad de preguntas para entender que se alcanza la cota de aprobación. Si repetimos lo del cuatrimestre pasado, son 13 sobre 20. Hay que tener 13 bien sobre 20 para aprobar. De acuerdo a cuántas más tengan bien, entre 13 y 20 cambia la nota. Así que eso sería así. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, dentro de 15 minutos tengo que estar en la facultad para tomar un examen final presencial, así que me tengo que ir. Tenía una ¿Alguna de pregunta cuánto más sobre tiempo esto? vamos a disponer para el parcial. ¿Cómo? En el caso, tenía la pregunta de cuánto tiempo vamos a disponer para el parcial en el caso de que sean 20 preguntas. Si lo hacemos igual que el año pasado, son, no me acuerdo si 40 o 50 minutos, pero es un tiempo realmente más que suficiente para el tipo de preguntas que son y la respuesta que hay que poner, que es una cruz, no hay que desarrollar nada. O sea, en ese tiempo alcanza perfectamente para poder contestar. En ese sentido, quédense tranquilos que nadie va a poder decir no tuve tiempo. Si no tuviste tiempo porque no sabías, entonces estás con otra cosa, pero no porque materialmente no tengas el tiempo de poder responder. Bueno, los dejo porque realmente me tengo que ir a tomar el examen final. Así que nada, buenas tardes y nos vemos el lunes que Gracias, viene. profe. Chao, gracias. Nos vemos, gracias. Buenas tardes, gracias.